que solo yo te quise. Adelante, Sonia, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Me es muy grato estar en tu programa. Dinos, por favor, de qué se trata. Tema tan importante. Bien, dinos, por favor, de qué se trata la salud mental y cómo ésta se enfoca en una persona, obviamente, que padece de algún tipo de cáncer, ¿no? Bueno, desde el momento del diagnóstico y de la comunicación del problema de cáncer a la persona, se ponen en juego una serie de mecanismos internos. Sobre todo puede haber miedo, porque al inicio hay mucha incertidumbre, hay ideas de que puede haber un dolor, ¿no es cierto?, que pueda no ser controlable, la incertidumbre con relación a los tratamientos. Entonces es muy importante también para nosotros como profesionales poder explicar la situación con la mayor claridad y simpleza posible y tratar de, diríamos, de no dar falsas expectativas, sino tratar de hablar con lo que puede suceder, ¿no? Las personas generalmente necesitan en esos momentos poder tomar decisiones y ver cómo van a enrumbar sus vidas. Hay que comprender que la salud mental es algo que tiene que ser guiado, tratado y obviamente proveído por profesionales en esta materia. ¿Cuántos profesionales especialistas en salud mental tenemos hoy en el Perú? Si esto ya se ha desarrollado a nivel regional o es que todavía hay muy pocas instituciones que nos puedan brindar este tema. Por ejemplo, cuando una persona sufre de cáncer, vamos a decir, en La Libertad o en Puno, ¿qué pasa con su salud mental? ¿Hay profesionales ya a lo largo y ancho del Perú para tratarlo? Hay los centros de salud mental comunitarios, ¿no es cierto?, que están en todas las regiones, que cuentan en muchos casos con un médico psiquiatra y en otros casos con médicos que están entrenados para el tratamiento de las dolencias psiquiátricas y de la salud mental en general, que cuentan además con psicólogos y enfermeras especializadas en temas de salud mental, que es un ambiente, es un entorno favorable y propicio para poder justamente abordar ese tipo de temas. Ahora, ¿cuánto se está haciendo desde el Estado para poder desarrollar más esta materia? Porque recordemos que incluso el término es un término relativamente, digamos, si bien no es nuevo, no es muy antiguo en tratamientos, en enfoque de manejo. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, ¿no? Tuvimos una seria crisis en muchas personas que necesitaron ser tratadas por salud mental. ¿Cuánto ha hecho el Estado o cuánto está haciendo hasta ahora para poder desarrollar más esta actividad y lograr, digamos, paliar un poco los estados de crisis que requieren algunas personas o en general la sociedad, ¿no? Desde el Estado, cuando vino la pandemia, ¿no es cierto?, tuvimos esta circunstancia particular que era el de la inamovilidad y la restricción en las atenciones de tipo presencial, sobre todo en los primeros niveles de salud, en los centros de salud, en las postas, donde todo el sistema de salud se tuvo que volcar hacia la atención de la patología del COVID, que era lo prioritario en ese momento, donde con tantas personas afectadas faltaban manos para poder brindar las atenciones. Entonces, esta particularidad hizo que muchas personas no pudiesen acceder a tratamientos presenciales en lo que es salud mental. Y por ejemplo, bueno, yo estoy en el Instituto Nacional de Salud Mental. Desde el instituto, nosotros lo que tratamos fue de volcar la atención hacia una atención virtual,
de tal manera que la atención no se interrumpiera y pudiésemos brindar este tipo de soporte emocional para las personas que estaban padeciendo de problemas y que se exacerbaron además incluso en las personas que ya sufrían de una patología mental con esta situación del COVID. Recordemos que toda crisis que genera incertidumbre va a generar no solamente estrés, sino va a generar ansiedad, y una ansiedad y un estrés que son más crónicos van a desencadenar también en problemas depresivos, ¿no? La salud mental tratada obviamente por un profesional es solamente en el nivel de interacción entre el profesional y el paciente, o esta va acompañada también por medicamentos, por tratamientos. ¿Van de manera conjunta o solamente es un tema profesional? Dependiendo del caso y de la severidad. Por lo general, cuando hablamos de casos leves, diríamos la intervención psicológica es bastante efectiva. Cuando ya hablamos de casos moderados o severos, muchas veces ya es necesario poder contar con medicación que coadyuven el tratamiento, sin dejar de lado, dependiendo del caso nuevamente, las intervenciones multidisciplinarias, ¿no? O sea, el tratamiento de la salud mental es multidisciplinario. Cuando una persona... Igual, cuando hablamos de... Sí. Sí. Cuando una persona es detectada con un tipo de cáncer, ¿en qué momento la familia debería pensar ya en apoyarla con un profesional de salud mental? ¿Desde el inicio, digamos ya en una etapa más avanzada? ¿En qué momento debería tomarse esa decisión? Y si es que todas las personas que, digamos, padecen cáncer necesitan pasar por ayuda en salud mental, o es solamente para algunos de ellos. En realidad va a depender mucho del tipo de cáncer, ¿no es cierto?, del pronóstico que esta situación tiene y de cómo la persona recibe la noticia. Esto se ve desde el momento en que se comunica el diagnóstico. Por lo general, las personas, de acuerdo a cómo ha sido su estilo de vida, su forma de afronte, cómo han manejado las situaciones problemáticas en su vida, va a marcar mucho el cómo reciben el diagnóstico. Si yo, como familiar, veo que mi paciente, ¿no?, que ha sido diagnosticado de un cáncer, comienza a no dormir, comienza a perder el apetito, se siente desanimado, lo veo que disminuye su nivel de actividad, tiene que solicitar un apoyo y conversar esta situación. En este tipo de diagnósticos, ¿no es cierto?, en este tipo de, diríamos, de afectación de la salud mental que es secundario a un diagnóstico, es muy importante poder conversar francamente, pero diríamos desde una perspectiva de más compasiva, ¿no es cierto?, con la persona, respetando el dolor, respetando los procesos, conversar sobre todos los temas que lo están preocupando. Recordemos que ante un diagnóstico como este nos enfrentamos a una serie de emociones que van desde el miedo hasta la negación o la cólera, la tristeza. Entonces es importante poder conversar de una manera empática con la persona sobre estas emociones que está desencadenando. Se presentan una serie de preguntas, ¿no es cierto? Incluso las personas comienzan a preguntarse, a tener dudas existenciales, a preguntarse sobre su propósito de vida, a revisar sus vidas, a revisar sus relaciones, y es importante poder acompañarlos en ese proceso. Bien, Sonia, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Era Sonia Ceballos Bustamante, psiquiatra y responsable de la Dirección de Adultos Mayores del Instituto Nacional de Salud Mental. Muchas gracias. Que solo yo te quise.